Hoy viajamos hacia los años 80, un tiempo donde el mundo digital comenzaba a crecer y los métodos de seguridad web resultaban casi nulos. En ese intervalo, brotaron diversos hitos técnicos que revolucionarían la Tierra por completo. Las computadoras personales se volvieron hoy bastante más habituales, y mediante estas, los individuos lograron vincularse entre sí usando redes de computadoras interconectadas. No obstante, junto a tales progresos, nacieron nuevas dudas, sobre todo en temas de defensa. Muchas firmas y agencias no se hallaban listas para blindar sus equipos ante ataques posibles, dando a los ciberdelincuentes la opción de golpear y hackear estas sociedades. Es bajo este panorama que aparece el bicho Morris, una de las amenazas pioneras que explotaron Internet en la crónica de la computación. Aquel malware se extendió por la red en noviembre de 1988, golpeando a millares de infraestructuras y provocando millones de dólares en pérdidas. Pero, ¿por qué alguien diseñaría un peligro semejante? ¿Fue simplemente una broma tonta o existía algo oculto? En este video detallaremos cómo nació el plan, quién fue su creador, con qué fines se ideó en la comunidad. Todo eso y más en este video. Por 1965 nació Robert Tappan Morris, hijo de un genio en resguardo digital de la Agencia de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Igualmente mentado como Robert Morris, hasta laboró como jefe técnico del sector federal de protección informática de la NSA. Para aquella fecha, cuando nació su hijo, el padre, Robert Morris, continuaba siendo investigador en los laboratorios Bell. Pudo colaborar también en Multics y luego en Unix. Entre los aportes de Morris se cuentan, por ejemplo, el archivo matemático para las iniciales versiones de Unix, además del código de desarrollo BC, el software Crypt y el modelo de ruptura de la clave empleada para la validación de clientes. En 1986, el papá de Morris inició a laborar en la NSA, sitio donde habitó hasta su retiro en 1994. Se ignoran las causas reales de su salida, pues se habla de datos reservados. No obstante, se piensa que su marcha estuvo vinculada con su rol en el Plan Venona, una agenda oculta de decodificación de notas cifradas usada por la NSA bajo la Guerra Fría para espiar y traducir las charlas de la Unión Soviética y sus socios. Por otro lado, su retoño, el auténtico protagonista de este relato, fue un alumno genial y un apasionado de la tecnología desde pequeña edad. Conforme a los datos, Morris resultaba callado y no departía bastante, optando por emplear su tiempo libre en codificar y probar con máquinas. Se cuenta que desde tiernos años exhibió dotes magníficas en cálculo y ciencia, lo cual lo empujó a fascinarse por la computación y a dedicar mucha parte de su tiempo a programar. Algunos de sus amigos lo veían como un chico solitario y tenaz que pasaba eternas jornadas en la biblioteca o en el cuarto de servidores. También se afirma que era muy curioso y que le encantaba retar los límites de lo que se juzgaba viable con la ciencia de su tiempo. En su ocio, Morris se centraba en indagar en nuevas ideas y tareas de código, como el armado de juegos o el testeo con fórmulas y protocolos de red. En 1986, Morris se licenció de la Academia de Harvard con un título en sistemas. Bajo su etapa en Harvard, Morris laboró en diversas piezas de indagación en el área de la mente artificial y el desarrollo. Se podría afirmar que Morris sentía una alta intriga por el manejo interno de las redes de datos, igual que por las fallas que dichas podían mostrar frente a golpes externos. Con esa duda en mente, en 1988, Morris, usando todos sus talentos, empezó a fabricar un ejecutable que le dejara entrar y distribuirse por la red de Internet, denominada entonces como ARPANET. La meta era forjar un archivo capaz de moverse de modo autónomo por todo el tejido, revisando y tomando las brechas de los equipos que viera en su ruta. Morris deseaba probar que hasta un ínfimo error en la defensa de una red podía originar estragos notables. Con ese concepto en la cabeza, concibió uno de los primeros parásitos digitales de la historia, además de figurar como uno de los más afamados de la era. Para que tengan una visión del golpe de tal artefacto que nuestro estimado Morris había armado,
Se calcula que por aquel tiempo, Internet poseía unos 60,000 nodos vinculados. Pues bien, el 2 de noviembre de 1988, 6,000 de esos 60,000 dispositivos enlazados a Internet se contagiaron con el germen cibernético, en este caso el bicho informático, que Morris había parido. Se podría decir que Morris sentía una alta intriga por el manejo interno de las redes de datos, igual que por las fallas que dichas podían mostrar frente a golpes externos. Con esa duda en mente, en 1988, Morris, usando todos sus talentos, empezó a fabricar un ejecutable que le dejara entrar y distribuirse por la red de Internet, denominada entonces como ARPANET. Pero, ¿qué causó justamente el desastre que hoy veremos? A ver, por parte de la fundación del grupo encargado, el célebre CERT, por sus siglas en inglés, el ente que Morris había traído a la vida. Inicialmente, fue forjado para explotar múltiples vulnerabilidades, mayormente en los entornos Unix, que resultaban muy usados en aquel tiempo. Sin embargo, Morris no pretendía causar desastres fatales a los equipos infectados. Su meta, más bien, se diría que era formativa y advertir sobre los peligros de defensa. El malware Morris se esparció por Internet, rastreando y exprimiendo fallos en los nodos que encontraba en su viaje. Para ello, utilizó variadas formas, como el registro de terminales frágiles y el uso de claves y accesos poco seguros. El código se valió de diversas técnicas, como la identificación de sistemas vulnerables y la explotación de contraseñas y credenciales débiles. El programa intentó dar con las contraseñas de otros ordenadores mediante una rutina de búsqueda que permutaba los nombres de usuarios conocidos, una lista de las contraseñas más utilizadas y búsquedas aleatorias. Los expertos se dieron cuenta realmente que no todas las máquinas estaban infectadas, sino que el germen solo se movía en los ordenadores VAX de la DEC, la Digital Equipment Corp. Además, hay que resaltar que el ejecutable también usaba ciertos errores del propio núcleo operativo para dispersarse más, una vez que ganaba el mando de las redes. Una de las tácticas más devastadoras usadas por el bicho Morris era el colapso de memoria, conocido como buffer overflow, que permitía la ejecución remota de código, algo muy innovador para la época. Un buffer overflow o desbordamiento de memoria ocurre cuando un software busca guardar más datos de los que puede soportar en la memoria temporal, conocida como buffer. Como consecuencia, la carga extra puede sobreescribir archivos vitales que ya han sido almacenados, lo que puede causar que el software actúe de modo inestable o incluso colapse por completo. Los ciberdelincuentes, a menudo, suelen usar esta brecha para introducir código malicioso en la memoria y así ganar privilegios, el control total del software o del propio sistema operativo en el que corre. Durante este lapso, diversos expertos se unieron para buscar interceptar una copia del archivo y así lograr analizarlo. Tras pescarlo, lo obtuvieron y al abrirlo, notaron que se trataba de un texto de apenas 99 líneas de código que aprovechaba una vulnerabilidad en SendMail, un famoso gestor de correo electrónico, lograba copiarse de un nodo a otro. Por lo cual, se fijó que la plaga no era hecha por un virus, sino por un bicho digital hecho para clonarse sin fin, y no para borrar registros. Cabe citar que, si bien esta alimaña no fue hecha ni seteada para generar daños, sus efectos fueron fatales en su momento. Causó caídas en cientos de ordenadores en centros de estudios, empresas y laboratorios estatales de todo el mundo, lo que suponía, hay que indicar, cerca del 10% de todos los nodos enlazados a la red en aquel instante. Según los medios de la época, se habló de uno de los mayores hurtos jamás vistos contra sistemas digitales. Su limpieza costó cerca de $1 millón, a lo que se unen las bajas dadas por el parón breve de casi toda la red, calculándose las bajas finales en más $90 millones, un monto enorme aún para esta época. Claro, lo que Morris no vio fue el impacto y el efecto dominó que causaría su experimento. La velocidad con la que se replicó fue letal, y muchos de los genios que miraron el desastre quedaron casi mudos. Creó un software con una gran capacidad de clonación,
pero nunca pensó que se esparciría tan veloz y de forma tan masiva. La huella del bicho Morris fue lo bastante importante como para crear preocupación a nivel global sobre la ciberdefensa. El suceso tuvo una gran cobertura por parte de la prensa mediática y marcó un paso de cambio en la visión social de los peligros ligados a la interconexión tecnológica global. Morris fue pronto hallado como el autor del bicho y se enfrentó a cargos en virtud de la Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986. Dicho suceso marcó la primera sentencia por un crimen informático en Estados Unidos. El juicio se realizó en enero de 1990 y aunque sus abogados argumentaron que Morris buscaba apoyar a la seguridad en Internet cuando su código se desvió sin querer, la parte acusatoria expuso que el bicho en cuestión no fue un fallo, sino un golpe contra el gobierno federal de los Estados Unidos. Ese mismo año, en 1990, Morris fue condenado a 3 años de libertad condicional, 400 horas de labor social y una multa de más de $10,000. Aunque el malware Morris fue un hecho aislado y han pasado más de 3 décadas, sirvió como una bandera de alerta y una gran advertencia sobre el valor de proteger nuestras redes y equipos digitales. El hecho impulsó la creación de grupos de trabajo, normas y guías sobre la defensa digital. A medida que nuestra dependencia de la tecnología sigue creciendo, la historia del gusano Morris nos recuerda a no bajar la guardia, estar siempre alerta y sobre todo estar preparados para hacer frente a los retos en materia de ciberseguridad. Al recordar esta historia, ¿hablamos de un héroe o tal vez un villano? Lo que está claro es que selló un antes y un después. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que pese a lo que hizo por aquellos años, debía pasar? ¿Era vital hacerlo para prender fuego y así poder forjar leyes que frenaran estos actos? ¿O no debió pasar y Morris es un malo total? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Y bueno, por lo demás, confío en que te haya gustado el video. Si te agradó, deja un gran pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube propague el video más de lo que se propagó Morris. Espero que estés genial con tu gente, tu salud, tu trabajo, etc. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suerte! ¡Chao, chao!